Bueno, chavos, vamos a empezar con la clase número 1 de mecánica, parte uno. Clase uno, parte uno. Bueno, eh, en la primera clase, antes que nada, pues presentarme. Soy el profesor Vladimir Camelo, voy a ser tu profesor y vamos a dar inicio. Lo primero tenemos que ver qué son los vectores. Tú en la prepa viste que eran los vectores, o en la secundaria, en algún lugar lo viste. Los vectores es una combinación entre dos datos, que es uno es magnitud y dirección. En algunas partes dice sentido también, pero bueno, magnitud y dirección es lo que me interesa a mí. Es decir, yo puedo representar esto como un vector. Es la letra con una flecha arriba. Esta notación sería un vector. Yo puedo ponerle así, la flecha arriba indica un vector, o también lo puedo poner así, con una raya arriba, o en negritas. Esto indicaría que es un vector en su notación. También la puedes tener como la letra sin nada, sin la flecha, sin la raya y sin negritas. Esto sería una magnitud. No es un vector eso sería una magnitud. También lo puedes tener una magnitud como eso, entre esto, y eso sería tu magnitud. Tu magnitud no te interesa la dirección. Cuando tienes un vector, sí. Esta es la notación. El largo del vector, el largo de la flecha, indicaría la magnitud del vector. Es decir, si yo tengo una flecha más corta y este sería el vector B, e indicaría que este es la mitad, en más o menos, de magnitud que esta. Si este vale 10, este valdría 5. La dirección de la flecha indicaría la dirección del vector. Eso sería tu vector. La notación, como lo vas a encontrar representado, que es la letra con la flecha arriba. El largo indica la magnitud y la dirección de la flecha indica, pues como te dije, la dirección. Por ejemplo, vamos hablando de lo que es magnitud y vector. Una cantidad escalar. Una magnitud es un dato que no te interesa hacia dónde va. Por ejemplo, si yo te dijera 20 kilómetros por hora, eso que te acabo de decir es una magnitud, es decir, rapidez. La rapidez no es un vector. No es un vector. La rapidez es un dato que no te dice en qué dirección va. Cuando tú le das la dirección ya se convierte en vector. Es decir, si yo te digo 20 kilómetros por hora al norte, ojo, ya te di la dirección. Entonces ya hablo de un vector, el vector velocidad. Entonces, si yo hablo de magnitudes, un ejemplo sería la rapidez. Si hablo de un vector, en física un ejemplo sería la velocidad. Te vuelvo a repetir, el ejemplo era 20 kilómetros por hora, eso es rapidez. Pero 20 kilómetros por hora al norte, eso es velocidad. ¿Por qué? Porque tengo la dirección y sería entonces un vector. Esa es la diferencia entre uno y otro. Los vas a encontrar con esta notación. Ahora, en física tú los vas a encontrar, bueno, en mecánica, que es la materia que nos interesa, en un eje coordenado XY. Tú puedes encontrar esto así. Esto indicaría la magnitud. Es decir, el largo de esto, le voy a poner F para indicar fuerza. La fuerza es un vector. En este caso lo puse como magnitud. Vamos a poner que vale 10 newtons. Y el ángulo, la combinación del ángulo y la fuerza, esto es la magnitud, y el ángulo, que es la dirección, esta combinación de los dos es lo que te da un vector. En dado caso, solo este sería una magnitud, es decir, una magnitud, es decir, no importa la dirección. La combinación de los dos, el ángulo te da la dirección, eso es la magnitud y dirección, te dan un vector. Ahora, esto tú lo puedes separar en su componente, lo voy a hacer general, en su componente en X y su componente en Y. Esto sería f de X, déjame mudar esto, estaba variando, y f de Y. Cuando es su componente en X es f como fórmula, es decir, la parte de f que le corresponde al eje de las X, este es tu eje de la X, y la parte de f que le corresponde a Y, en el eje de las Y. Sería f por coseno del ángulo. Coseno va en X, siempre y cuando tomes el ángulo desde el eje X hasta donde se encuentra el vector, la magnitud. Y f de Y es igual a f seno del ángulo. Entonces, en X siempre vas a poner coseno, y para Y siempre vas a poner seno, siempre y cuando tomes el ángulo desde aquí hasta donde se encuentra el vector, es decir, desde el eje X. Pongamos valores. Suponemos que F vale 10 newtons, ya lo había puesto, el ángulo valdría 30 grados. Entonces, para calcular F de X sería 10 newtons por coseno de 30 grados.
acá serían 10 newtons por seno de 30 grados. Esa combinación es la que te va a dar los valores. Déjame ir por la calculadora. O bueno, mira, tú la haces. De nada más en tu calculadora ponle que esté en DEC. Ok, entonces nosotros aquí ya supimos cómo calcularlo a partir de la magnitud y el ángulo. Sacar las componentes. Ese es componente del vector F en X, componente del vector F en Y. Pero ¿qué pasará si tú conoces? Voy a borrar esta parte y voy a continuar acá. Si tú tienes tu eje coordenado X, Y, y tú conoces las magnitudes, conoces F de X, conoces F de Y, y tú no conoces F ni el ángulo. ¿Quieres conocer F? ¿Cuánto vale F? ¿Y cuánto vale el ángulo? Para F, que sería la magnitud, sería el teorema de Pitágoras. F es igual a F de X al cuadrado más F de Y al cuadrado, raíz cuadrada de ese pozolazo. Con esto yo ya tendría la magnitud de F, es decir, lo que valdría esto. Este sería F. Entonces con esto yo ya tendría F. Y el ángulo es tangente a la menos 1, o arco tangente o tangente inversa. Son tres maneras de decir lo mismo, como cerdo, puerco y marrano. De la componente en Y entre la componente en X. Pongamos valores. Si F de X vale 5 newtons, y F de Y, newtons son unidades de fuerza, y F de Y vale 9 newtons, ¿cuánto vale F y el ángulo? Bueno, en este caso sería 5 al cuadrado, tú le pones las unidades, más 9 al cuadrado, raíz cuadrada de este rollo, lo sumas y haces el cálculo. Y acá sería tangente a la menos 1 de 9 entre 5, y ya. Le aplicas a tu calculadora, le das igual y sale el resultado. Esta sería la manera de trabajar componentes, es decir, a partir de la magnitud y el ángulo conocí las componentes, y a partir de las componentes conozco la magnitud y conozco el ángulo. Pero falta ver algo más. Para meternos a eso, algo más, hay que ver lo que son los vectores unitarios. Los vectores unitarios son vectores que te sirven para indicar dirección. Es decir, si yo tengo un eje coordenado X, Y y Z para acá, un vector unitario en X sería Y, un vector unitario en Y sería J, y un vector unitario en K sería, en Z sería K. Siempre, siempre, forever, ever, you know, vas a encontrar en X Y, en Y J y en Z K. Siempre, donde tú veas Y se refiere a X, donde veas J se refiere a Y, y donde veas K se refiere a Z. Ahora, tú puedes representar un vector con vectores unitarios. El vector unitario no tiene unidades y su magnitud vale 1, por eso se llama unitario. Es decir, si yo tengo un eje coordenado X, Y, y tengo aquí un vector F, el ángulo, ya saqué su componente F de X, su componente F de Y, la manera de representarlo con vectores unitarios sería el vector F, o sea este, como vector, la combinación de estos dos, es igual a F de X en Y, acuérdate, en X va a Y, más F de Y en J. ¿De qué te sirven los unitarios? Únicamente para indicar dirección, X, Y o Z. Ojo, Y con J no se pueden sumar ni Y con K ni Y entre ellos. Y con Y sí, J con J sí, K con K sí. Pero así de que Y con J no, así queda señalado. Y así ya tendríamos la representación de este vector. Ahora, yo pudiera tener otro vector. Déjenme borrar esto. Si yo tuviera suma de vectores, es decir, tengo mi eje coordenado XY, tengo un vector F1 aquí, este es mi F1, acá tengo mi vector F2, y quiero un tercer vector que sea la suma de esos dos, es decir, quiero un FR o FT, le voy a nombrar F total, que sea igual a F1 más F2, así. Sería la suma. La suma sería el vector que va desde aquí hasta acá. Ese sería tu FT. Pero ¿cómo lo calcularías? Supongamos que yo conozco cuánto vale F1 y F2 con vectores unitarios. Es decir, F1 es igual a
F1 en X en Y más F1 en Y en J. F2 es igual a F2 en X en Y más F2 en Y en J. Y ya están denotados lo que corresponde a Y, digo a X y a Y. Entonces, F total sería igual a la suma de estos dos. Es decir, en vez de poner esto, pongo eso que tengo ahí, que sería F1 en X en Y más F1 en Y en J. Esto sería el 1 más F2X en Y más F2Y en J. Y con Y, J con J es lo que te decía. Tú no puedes sumar Y con J, ¿eh? Eso no se puede. Y con Y sí. Es decir, te quedaría F1 en X más F2 en X en Y. Es decir, Y con Y más F1 en Y más F2 en Y en J. Es decir, J con J. Y ya me quedaría representado entonces mi vector F total con la suma si yo tuviera vectores unitarios. Tarea, ustedes van a hacer esto, inventa los datos, le picas, pero inventa los números aquí y lo vas a hacer así. 5 ejemplos, tú lo inventas. Ok, pero ¿qué pasará si yo no los conociera? Es decir, si yo tuviera un ángulo aquí, alfa, y aquí un ángulo beta. Entonces, ¿qué debo hacer? Sacar las componentes en X de F1 y en Y, X y Y de F1 y X y Y de F2. ¿Cómo los voy a hacer? Sería, déjame cambiar de marcador para que se vea. Sería esta parte, esto sería mi F1 de X. ¿Cuál es el valor de F1 de X? Acá lo voy a poner, F1 de X es igual a F1 por coseno del ángulo, lo vi hace ratito. Entonces aquí lo vuelvo a aplicar. Y para Y sería esta parte. Y sería F1 de Y. ¿Cuál sería F1 de Y? Acá lo voy a poner. F1 de Y es igual a F1 por seno del ángulo. Y con eso ya tendría es beta el ángulo. El ángulo sería beta. Con esto yo ya tendría la suma de estos. Es decir, este y este. Probamos con este. Otro color. Seguimos con los mismos, azul. Que sería esta parte de aquí a aquí. Esta sería F2 de X. Y esta parte de aquí a aquí, F2 de Y. Vamos para acá. F2 de X sería F2 por coseno del ángulo. F2 de Y sería F2 por seno del ángulo. Y ahí lo tengo. Entonces, de aquí para acá sería mi F de T. O sea, F de T lo vamos a poner en rojo. F de T sería F de T en X, en Y, más F de T en Y, en J. Este es, no es Y, es J. Entonces, la suma de esto que yo tengo aquí corresponde a Ft de X. Es decir, Ft de X sería igual a F1 de X más F2 de X. Dicho de otra manera, la suma de las componentes en X sería esta parte. Y de aquí para acá sería mi Ft de Y. La suma de las componentes en Y, entonces sería Ft de Y, sería igual a F1 de Y más F2 de Y. Y así me quedaría. Pero pueden decirte, oye, pero es que yo quiero el ángulo de aquí. Este ángulo. Que hay desde el eje X hasta donde se encuentra F de T. Bueno. El ángulo ese sería la tangente a la menos 1 o arco tangente de su componente en Y. O sea, F de T en Y. Entre su componente en X, F de T en X. Ojo. Siempre va Y arriba y X abajo. Y ya tendría yo el ángulo. Las componentes lo calculo con esto, sustituyo y ya tendría los valores. Tarea de estos, así con este método, 10 ejemplos. Tú inventas los números, inventas los ángulos y haces la sumatoria de vectores 10 veces. Pero no queda aquí, también te voy a dejar más tarea. Necesito que hagas tareas. Voy a borrar esto en el video 2. Voy a hacer un ejemplo de esto, un problema resuelto. Vamos a resolver en la parte 2, perdón, en la parte 2 de video.
Este es video parte uno. En el video de la parte 2 voy a hacer un problema de esto para que te quede más claro.